Julio Bárbaro, y lo hemos convocado. Usted es parte del peronismo, de la historia del peronismo, pero también es un analista, sigue analizando con lupa el peronismo. ¿Qué plaza vio el viernes y el sábado, Julio? Estamos hablando de la Marcha de la Resistencia, 24 horas, empezó el viernes, terminó el sábado, ahí tienen imágenes ustedes. ¿Qué plaza vio? Yo hace 3 años que digo públicamente que el kirchnerismo se disuelve cuando pierde el poder. ¿Por qué? Fue un fenómeno construido desde el gobierno. La plaza no es tanto el número, que es escaso. El kirchnerismo viene como asumiendo. Al principio tuvo unos días que decían, Macri choca, volvemos nosotros. Esa demencia pasó. Y ahora el discurso que queda hace que el peronismo, que tiene provincias, que tiene intendencias, que busca votos, se expande, huya. Y queda como una estructura de izquierda. Esas que hacen actos, pero no sacan votos. Es una vieja historia. El peronismo se va. Si sobrevive o no a esto es otra cuestión. Pero que el kirchnerismo se separa o que mutuamente se repelen, ya está. Ahora, de todas maneras fue llamativo. Usted dice, no importa, o por lo menos no hay que tener tan en cuenta la cantidad de gente. Porque era tan pobre. Pero en el caso de los peronistas, la cantidad de gente siempre fue... Está bien, pero el discurso era más pobre que el número. ¿Usted dice? Sí, el discurso era piantavoto. Era ese discurso donde la minoría lúcida avanza sola y deja a la gente que ya ni entiende. Además, la sociedad no quiere el odio, no quiere la fractura, no quiere el discurso del bien, tampoco quiere el grotesco de Durán Barba, Digo, que es un personaje que imagina que el poder de Macri está en imponerse al resto. En la Argentina, en nuestra sociedad, el poder del presidente que nos saque de esta crisis es aquel que convoque a la unidad nacional. Que no crea que su fortaleza está en su soledad, sino que su fortaleza está en aquel Perón que se abrazó con Balbín, con Frondizi. Es por otra parte lo que la gente está esperando. Eso es lo que... Y lo que la gente está esperando. El cachivache de Durán Barba, que dice que Massa no genera confianza. Durán Barba viene con este grotesco hace rato, que le devuelva la plata a Cristina, porque quien hizo la verdadera campaña para que gane Macri fue Cristina, no Durán Barba. ¿Máximo Kirchner es el referente natural de lo que queda del kirchnerismo o es lo que hay porque no hay otros dirigentes, y esto se vio en la marcha, otros dirigentes de peso, digo, ¿no? Había unos pocos dirigentes que estuvieron allí, pero o porque no hay otro dirigente de peso que pueda sostener el discurso, lo que queda del discurso kirchnerista? No hay más, nadie, ya está. Cristina no se hace cargo, nunca se hizo cargo, la construcción fue de Néstor, no de Cristina. Cristina se corrió y eso estalló. ¿Cómo el peronismo que queda del otro lado, el que no está con Massa, que tiene una mínima organización, el resto son convocatorias a amontonar personajes que todos, digo, un montón de mediocres no da un lúcido. Entonces me parece que hay convocatorias que no llevan a nada. Ahora, ¿usted no cree que detrás de estas movidas, ya sea la movida que se armó en Comodoro Pi cuando Cristina volvió y fue a tribunales, lo que pasó el fin de semana en la Marcha de la Resistencia, no son movidas imaginadas, pergeñadas y sugeridas por la expresidenta? ¿Usted cree que no tiene nada que ver? Creo que no, y me da lo mismo. Porque como es una decadencia, yo no sé si es pensada o no, pero es una decadencia. A mí me interesa... acá hay dos miradas de la Argentina. Una es Macri contra Cristina. Yo estoy en contra. Esa no es la realidad. Es la democracia contra el autoritarismo. El autoritarismo desaparece. Yo apoyo la democracia. Después tengo muchas diferencias con Macri. Pero apoyo la democracia en ese contexto. Porque si hubiera ganado Scioli y quedaban los Zanini y toda esta gente, era el riesgo de la guerra civil. Ahora, se cuestionó mucho el nombre de la convocatoria, esto que fuera Marcha de la Resistencia. Y muchos dirigentes de la democracia, y absolutamente democráticos, fueron los que dijeron, no se resiste una democracia, se resiste una dictadura. Ellos sí, porque en la concepción del kirchnerismo, que es la misma que el chavismo, ellos eran la democracia y no había adversarios, había enemigos. Yo he perdido cantidad de gente que, con la que tengo años y años, te dejaban de saludar, porque la idea
de Ernesto Laclau, la concepción era la fractura nos da poder. Y casi, claro, cuando alguien pone un candidato ponen a Scioli, que no es la expresión del rencor ni la fractura, pero atrás están todos ellos. Entonces, eso que hoy aparece, esa expresión que parecía de justicia social, tenía más de corrupción que de ideología. ¿Y qué llegada tiene este discurso de lo que queda de un gobierno que estuvo 12 años en el poder, los resabios, digamos, según usted, ¿no? Frente a un gobierno que todavía, digamos, gobierna, pero no tiene el poder, o que por lo menos no tiene el poder que uno imagina de un gobierno, ¿no? Pasa que gobierno sólido. Insisto, no son ellos contra Macri, son ellos contra la democracia. Lo que es Massa, Stolbizer, todo un montón de gente que no estamos con Macri, estamos con la democracia. Entonces, la fractura es que ellos se quedan. El riesgo del autoritarismo fue superado en Argentina al perder las elecciones de Daniel Scioli. Que él no era autoritario, pero lo que estaba detrás de él, sí. Está pintando antidemocráticos. Sí, más bien. Ellos mismos lo plantean. Cuando dicen resistir, ¿a qué resisten? Si yo las diferencias con Mauricio Macri las planteo, los diputados votan, cambian. Pensar que en el cristianismo diputados y senadores votaban por orden del poder, del Chino Zanini. Digo, y hoy... Todo hacían por orden. Esa obediencia... Todo, hasta ir a los medios, no ir a los medios, hablar con fulanos, Ahora, destratar a menganos. Que un senador y un diputado acepten órdenes de la Secretaría de Presidencia o de quien fuere, es degradar la democracia y degradar la persona. Entonces, hay muchos que están saliendo, se están corriendo. Algunos no se pueden salvar, porque digo, si hay un nuevo peronismo, no puede arrastrar allí Luis Frank. Hay cosas que hay que separarlas, porque si no, hunden el bote. Hay que ver quiénes se recuperan para una democracia y quién la conduce. Hasta ahora es Massa y después Urtubey. Uno por afuera, uno por adentro. Que es muy parecido a Cafiero Menem. Exactamente. Cafiero por adentro, Menem por afuera. Y además las declaraciones de Urtubey el fin de semana en el sentido que hay sectores, aunque no los identificó, que quieren que este gobierno caiga. Porque Urtubey y Massa, las dos opciones que genera, y además los otros sectores, todos son democráticos. La antidemocracia fue la plaza del otro día. Con poco número, pero yo diría con menos votos, porque eso se está disolviendo. ¿Y usted cree que el peronismo, porque el peronismo estuvo ausente de esta convocatoria, es decir, tenían 24 horas para ir y no podían hacerse los osos si realmente había intenciones para ir? ¿Usted cree que el peronismo supo escuchar esto? Yo diría que la pregunta es otra. ¿Está a tiempo el peronismo para salvarse del kirchnerismo? Porque el kirchnerismo lo humilló demasiado, lo usó demasiado. Y muchos peronistas... Teniendo en cuenta que muchos peronistas que hoy sacaron los pies del plato son los que estaban en la Casa de Gobierno aplaudiendo... Hasta el último día. Exactamente. Entonces algunos de los... hemos visto, no es que lo estamos imaginando, ¿no? Algunos, qué sé yo, Pichetto es un hombre que se replantea, se autocritica. Bueno, ahora hay gobernadores que salen, lo que es Entre Ríos, lo que era Uribarri, el sectarismo y el odio, lo que es el nuevo, que es otra cosa. Lo mismo pasa en Chaco, pasa en Tucumán. Se va corriendo todo hacia la cordura. Se achica la demencia y hay más espacio para el centro, el diálogo, y me parece que es el único camino. Después si Macri se equivoca o no, ese es otro tema. Ahora, si están escuchando esto, ¿no? De que es un sector aislado, antidemocrático, según la interpretación que usted hace. Si el peronismo ya tomó nota, acusó recibo de esto, ¿por qué son tan pocos los que salen a advertir o alertar, como lo hizo Urtubey, sobre los peligros de un sector que está actuando antidemocráticamente? Hay un gran espacio. ¿Por qué son tan timoratos todavía? Es buena la pregunta porque define a una forma de hacer política en los últimos años, que es hacerse el tonto, hacerse el distraído. Los tipos que miran para otro lado, que ven la carrera política como una carrera de agachadas y esquivadas. Digo, ahora hay una cosa importante en la sociedad. En la sociedad hace 10, 12 años, discutir ideas era mal visto, ganaba el vivo. Hoy la sociedad exige la idea. Y ese sectarismo del otro día, eso desaparece. Y crece esto que es el debate y además el diálogo y además la gente quiere que no nos confrontemos. La gente está en contra, la sociedad está en contra de lo que pasó en la Plaza de Mayo. Durante los dos periodos de Cristina vimos a dirigentes del peronismo, algunos como funcionarios, otros como parte del peronismo, que le tenían miedo, pánico a Cristina, pánico, lo hemos visto. La pregunta es,
¿Se le fue el miedo? El que tiene miedo es porque tiene la conciencia sucia o está haciendo algún negocio. Porque la dignidad no tiene miedo. Bueno, pero estos dirigentes tienen miedo, tuvieron miedo. Ninguno levantó la voz, nunca. La mayoría tenían miedo de perder el kiosco. No tenían miedo. Porque la idea... ¿Siguen teniendo miedo Ahora, o siguen teniendo kioscos? siguen teniendo miedo y kiosco algunos. Pero una cosa importante, salimos de la persecución. Porque el hecho de que Canal 7 me sacara a mí y se riera, ese hecho de usar el Estado para perseguir, eso está superado. Eso fue atroz. En eso el kirchnerismo fue casi parejo con la corrupción. Autoritarismo y corrupción. Julio Bárbaro, muchas gracias. Gracias.